Hoy vamos a hacer una deliciosa pizza integral, saludable, sin horno, a la sartén, crujiente por fuera y suave por dentro. Antes de comenzar el video, si no te has suscrito a mi canal, no olvides hacerlo y darle a la campanita para que te llegue todo lo nuevo. Vamos a necesitar 400 gramos de harina de trigo integral. Pueden utilizar cualquier harina que ustedes quieran. 230 ml de agua tibia, un poquito caliente, no tanto para que esta no mate la levadura. Y al agua vamos a agregarle 2 cucharillas de levadura instantánea, una cucharilla de endulzante saludable sin calorías y una cucharilla de la harina de trigo. Vamos a taparla para que se active la levadura, como por 5 minutos. A la harina de trigo le vamos a agregar media cucharadita de sal y revolvemos muy bien para que esta no mate la levadura, y vamos a agregarle 3 cucharillas de aceite de oliva. En 5 minutos miren cómo ya la levadura está activada. Vamos a ir agregándola a la harina poco a poco, y antes de meter la mano les recomiendo ir agregando el agua y amasando con una espátula para que no se les quede las manos pegadas. Vamos a ir removiendo poco a poco. Y cuando ya la tengan más o menos así, es que pueden empezar a amasar. Tienen que amasar mínimo como por 5 minutos para que la levadura se active y nos quede una masa súper suave. Puede que su harina de trigo integral ocupe más agua, ya que hay diferencia entre una harina y otra. Y así nos tiene que quedar la masa después de amasarla por 5 minutos. Miren que suave y no se nos pega. Así tiene que quedarles la masa, nada pegajosa. Por eso recomiendo ir agregando el agua poco a poco y amasando. Vamos a taparla y dejarla elevar por 1 hora. En 1 hora miren cómo dobló su tamaño. Vamos a quitarle el exceso de aire a la masa y vamos a extender sobre bolsas limpias o sobre una mesa limpia de trabajo, pero vamos a agregarle un poco de aceite antes. Vamos a formar pequeñas bolitas con la masa porque vamos a hacer unas mini pizzas, pero claro, tú la puedes hacer del tamaño que tú quieras, depende del sartén. Antes de extender nuestras bolitas tenemos que dejarlas descansar por 10 minutos y luego vamos a proceder a extenderlas lo más redondo que nos sea posible. Vamos a pinchar con un tenedor para que la masa se haga muy bien y luego vamos a llevarla a un sartén precalentado a fuego mínimo. Eso sí, el sartén tiene que estar a fuego mínimo, no puede estar a fuego alto porque luego la masa no se hace por dentro. Vamos a agregarla a nuestro sartén y cuando la agreguemos tenemos que volver a extender. Así que recomiendo pinchar la masa ya estando en el sartén y no como yo lo hice antes. Porque aquí, si pueden ver, lo voy a volver a hacer porque se habían cerrado ya las que había hecho al principio. Y a fuego bajo tapamos y dejamos cocinar por un lado. La volteamos para que también se cocine por el otro lado, nuevamente tapada. Y luego que se cocine por los dos lados. Todo esto es a fuego mínimo, acuérdense. Aquí la volvemos a voltear y le agregamos la salsa y los toppings que más nos guste. Yo en este caso voy a agregar salsa para pizza, queso mozzarella, pimentón, cebolla, pedacitos de piña, maíz. Pues pueden agregarle los toppings que a ustedes más les parezca. Eso ya es totalmente al gusto, ¿ok? Acuérdense de que todo esto lo tienen que hacer a fuego muy bajo para que no se les queme la masa y les quede muy bien hecha. Y cuando terminemos de agregarle todos los toppings, vamos a tapar para que se derrita el queso y ya nuestra pizza estará lista. No se vayan a ir todavía, quédense conmigo hasta el final del video para que vean cómo me quedó la pizza. Y miren, así ya se derritió el queso y la pizza está lista. No se imaginan, quedó crujiente por fuera y súper suave por dentro. Está buenísima e igual a la pizza que se hace en el horno.